Buenos días, hermanos. Quiero saludarlos en esta mañana de parte de la Iglesia Berea de Santiago de Chile. Y estamos contentos porque tenemos un culto más y ya hemos tenido un tiempo hermoso de comunión, de oración. Y ahora vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor. Así que quiero mandar un saludo a todos mis hermanos, a todas las iglesias en Uruguay, en Colombia, en México, en Argentina, en España, a nuestros pastores, muchos cariños y que les deseamos que tengan un hermoso culto de adoración al Señor. También quiero saludar a todos los hermanos que nos siguen por las redes sociales y a aquellos que nos apoyan en siempre predicar la verdad y exponer un evangelio en sana doctrina. Hoy día vamos a tocar un tema bien interesante, hermanos, que espero que abra su corazón y que reciba esta palabra con humildad, con sencillez, porque es para todos. Es para mí, es para toda la iglesia. Hoy día vamos a hablar acerca de la insensatez o de ser entendidos. El mensaje se llama insensatos o entendidos. Y quiero empezar este sermón hablando acerca del testimonio. ¿Cierto que es importante el testimonio en nuestra vida? Como cristianos debemos tener siempre un buen testimonio. ¿Sabías que el mal testimonio de un cristiano puede llegar a perjudicar grandemente la obra de Dios? Por eso que cada uno de nosotros será responsable no solo de lo que crea o de qué evangelio está creyendo, porque hay muchos creyentes que están siguiendo un evangelio falso, errado, y que no va alineado a la sana doctrina. Seremos responsables frente a Dios de toda la información que estamos recibiendo. Incluso seremos mayormente responsables delante de Dios porque conocimos la sana doctrina, porque tuvimos más luz que otros. Así que mientras más luz y más revelación de la palabra de verdad que tú tengas, mayor será tu responsabilidad en la obra de Dios. Y esto va para todos, hermano. Para mí, para todos. Aquí estamos todos involucrados, hermano. Así que nuestra responsabilidad será mayor en la obra de Dios. Y será mayor que aquellos que viven un cristianismo falso y que están incluso en iglesias falsas. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios dice: al que mucho se le dio o al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Por lo tanto, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Eso después usted lo puede buscar en Lucas 12. Lucas 12. Para que vea usted y compruebe que la palabra de Dios, que la vida cristiana es así. Al que mucho se le da,
el Señor le va a exigir más. Y al que mucho se le confió, más se le exigirá, hermano. Así es la vida cristiana, la verdadera vida cristiana. Por lo tanto, somos responsables de ser verdaderos colaboradores en la iglesia del Señor. ¿Y colaboradores en qué? En hacer el bien, hermano. En saber, hermano, cooperar y contribuir y participar en ser un aporte y una ayuda en la iglesia del Señor, en la familia de la fe. Y sabemos que la familia de la fe es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es su iglesia. Y también, hermanos, seremos responsables de la imagen que damos también como cuerpo de Cristo. Somos responsables como iglesias de qué realmente estamos transmitiendo, de cómo estamos saliendo hacia el mundo también. Debemos aprovechar cada oportunidad para edificarnos los unos a los otros mutuamente y no estar, hermano, denostándonos o discutiendo o peleando, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada día crezcamos en unidad, que cada día todo lo que hablemos en la iglesia o fuera de la iglesia sea siempre para edificarnos como cuerpo de Cristo. Y nunca olvidarnos, hermanos, que si Dios nos puso en su cuerpo, que es su iglesia, es justamente para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios nos llama a mantener nuestro estilo de vida bien en alto, con los principios y con los valores de Cristo, hermano. Que nuestro estilo de vida siempre sobresalga de los demás para el bien, para dar siempre un buen testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Que nuestro estilo de vida siempre sea, hermano, glorificar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? ¿En qué consiste esto de glorificar a Dios? Bueno, hermano, tú puedes glorificar a Dios consagrándote cada día. Tú puedes glorificar a Dios sirviendo al Señor con un buen corazón. Tú puedes glorificar a Dios teniendo una vida en santidad cada día. Dios, de hecho, nos pide que cada día nos santifiquemos, que cada día busquemos la pureza del Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? ¿Y saben por qué es importante cada día consagrarse, santificarse en nuestra vida cristiana, en las cosas de Dios y en todo lo que uno haga en la vida? Es importante porque sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Si uno no tiene santidad, no podrá estar en la presencia de Dios. Por eso que el Señor decía, seguid la paz con todos. No solo la santidad, sino que también la paz de Dios. Dios nos manda a tener paz con todo, hermano, no solo en la iglesia, sino también con nuestro prójimo y en todo lo que hagamos en nuestra vida. Dios nos manda a seguir la paz del Señor. Y eso tiene que reflejarse en tu vida cada día,
Por eso que el Señor decía, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Eso usted lo puede encontrar en Hebreos 12, 14. Si tú no tienes un estilo de vida, o si no tenemos un estilo de vida santo, apartado para Dios, y si no te consagras cada día en buscar al Señor, en santificarte cada día, en ir perfeccionándote cada día en el amor del Señor, en la santidad, en los frutos del Espíritu, ¿cierto? En el carácter de Cristo, hermano, tu vida cristiana no va a poder avanzar. Por eso que Dios nos llama siempre a santificarnos. Y santificarse, yo pensaba un poquito en esto, hermano, porque todos venimos acá de iglesias católicas, ¿cierto? Venimos del catolicismo. Nuestros padres nos heredaron en general a todos la religión católica. Y sabemos que la religión católica, para ellos la santificación es, bueno, los sacerdotes la ocupan, o sea, lo hacen, por ejemplo, entrando en un convento. ¿Ah? Por eso que existen los claustros, los conventos, los lugares donde se van y se encierran ahí y se olvidan del mundo. ¿Ah? Y ya nadie más sabe de ti. ¿Mm? Si tú te metes como monja y entras a un convento, yo creo que ya sales para ir a comprar o para cosas específicas y siempre estás metido ahí. Nadie sabe de ti. ¿Ah? El catolicismo hace eso. Y esa es la forma que tienen ellos de santificarse. En el fondo se apartan de la sociedad y viven como ajenos a la vida diaria. Pero sabemos que la santidad, la santificación no tiene nada que ver con eso, sino que la santificación tiene que ver con la obra de Dios en tu vida. No aislarte del mundo, como lo hacen los curas católicos, las monjas. Ellos salen de la realidad de todo lo que está pasando en el mundo. Y eso no es santificarse o buscar la santidad de Dios. La santidad tiene que ver, ¿saben con qué, hermanos? Con apartarse de la maldad, con apartarse del pecado, no de aislarte. Ahora, nos quedó claro qué es lo que es la santificación. Es cada día ir buscando al Señor, consagrándote y ir teniendo el carácter de Cristo para que Dios pueda ir forjando en ti los frutos del Espíritu Santo, en tu corazón. Eso es cada día apartarte de la maldad, de las cosas malas, pero no salirte del mundo, porque aunque es cierto que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Ya Dios nos apartó, ¿cierto? Pertenecemos al reino de Dios, pero estamos todavía aquí, hermano, en esta tierra. Y mientras estemos, tenemos que buscar cada día la santidad. Ahora, si no tienes un alto concepto y estilo de vida en querer cada día parecerte más a Cristo y en ajustar tu voluntad a la voluntad de Dios, y si constantemente estamos deshonrando a Dios con pecados y malas conductas, hermano, no veremos a Dios. Ni menos estaremos para siempre en su presencia, hermano. Seremos simplemente personas reprobadas por Dios. Ahora, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles.
Estamos viviendo tiempos en nuestros días donde la maldad está avanzando de una manera terrible. Es cosa de prender la tele y vemos la violencia que hay, y cada día esto va a ir avanzando más. El mal, el pecado, la violencia, la maldad está avanzando a paso agigantado, hermano. Y avanza inexorablemente. Es por esto que con mayor razón debemos ser personas sensatas. Y de esto es lo que hablaremos, hermano. Quiero que vayan al texto base, que es Efesios 5:17. Y ahora entraremos al grano, como se dice, al hueso. ¿Ya? Efesios 5:17. Por tanto, dice el Señor, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así dice el apóstol Pablo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voy a hacer una oración. Padre del cielo, te pido, Señor, que estas palabras puedan hacernos, Señor, reflexionar en esta mañana. Abre nuestro corazón, Señor. Pone humildad en nosotros, Señor, para recibir este consejo, para recibir esta palabra de exhortación, de advertencia, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor, a exponerla con humildad, con sencillez, y que tú me puedas guiar, que tu Espíritu Santo me pueda guiar, Señor, en esta palabra, y que pueda ser entendible, Señor, para todos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? No ser insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, en el lenguaje actual usa una palabra un poco más pesada, como más directa incluso. Dice, no sean tontos. Dice. Bueno, que te digan tonto es como algo tan... Pero la verdad, la palabra insensato, el sinónimo también es tonto. Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Cambia de insensato, cambia la palabra por no sean tontos. Bueno, muchas veces hemos sido insensatos y hemos sido tontos, hermano. Y hay que reconocer que muchas veces la insensatez nos ha alcanzado. Y por eso es que es importante que a través de esta palabra podamos corregir cualquier situación de insensatez que tengamos en nuestra vida. El verdadero creyente o cristiano que vive conociendo la palabra de Dios y que vive en consagración y santidad y que conoce la palabra de Dios y la verdad, o sea, que es un entendido de la Escritura, hermano, nunca será muy difícil que caiga en la insensatez. Ahora, para entender el significado completo de este versículo y de la palabra que usa el apóstol aquí de insensatos, es importante empezar comprendiendo el significado de la palabra insensato. Mire, insensato primero viene del original griego, aprón, con H intermedia, aprón, que significa sin prudencia, sin entendimiento, sin sabiduría, persona insensata, dice.
O sea, esto es lo que explica bíblicamente qué es ser insensato. En otras palabras y en otro significado, significa persona falto de sensatez, persona desatinada, persona tonta. Mire, ahí usa ese sinónimo. Persona fatua, irresponsable, persona necia, imprudente, inconsciente, poco prudente. Imagínense, todo lo que significa la palabra insensato que ocupa aquí el apóstol Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que debemos alejarnos, hermanos, de la insensatez, de la falta de entendimiento, de la necedad, de la imprudencia, y en cambio, hermano, debemos buscar la sabiduría de Dios, que nos llevará a entender justamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios para nuestra vida debe ser perfecta y agradable para Dios, para Él. Ahora, yo pensando en esto un poquito, en la semana, el jueves compartimos un poquito algunas situaciones que uno vive diariamente, ¿cierto? Si lo llevamos, por ejemplo, esto a nuestra vida cotidiana, yo tomé como ejemplo los trabajos. Sabemos, por ejemplo, que en los trabajos hay gente que hace su labor mediocremente. Otros lo hacen al lote. Otros trabajan desordenadamente. Y otros simplemente no trabajan ni se esfuerzan. Estoy explicando lo que estamos viviendo, lo que muchas veces pasamos en los trabajos, ¿cierto? Hay gente en los trabajos que no se esfuerzan, hermanos. Hay mucha gente que va a trabajar y que simplemente van por cumplir y trabajan sin el menor esfuerzo. Otros simplemente, hermanos, van a los trabajos a flojear. Como decimos en buen chileno, a sacar la vuelta. ¿Cierto? Por eso que en los trabajos, hermanos, nos encontraremos con todo tipo de gente, de trabajadores. Trabajadores buenos y trabajadores realmente malos. Trabajadores que producen y trabajadores, hermanos, que no producen. Y ahí uno ve también las distintas conductas que tiene la gente. ¿Ah? No solo conductas de su vida, sino también conductas laborales, como son realmente. Pero eso pasa mucho en las empresas. Pero también nos vamos a encontrar con trabajadores responsables en las empresas, que son, por ejemplo, puntuales, que hacen bien su trabajo, que son entendidos de lo que hacen, trabajadores que cumplen bien su labor, trabajadores que cada día quieren hacer mejor su trabajo y se esfuerzan por mejorar en el área en que lo pongan en una empresa. Trabajadores que cumplen bien su labor. Quieren cada día ser mejores. Y eso se llama perfección. Trabajadores que buscan ser más perfectos. No se conforman con lo que hacen, sino que quieren
perfección, hacer las cosas mucho mejor. Trabajadores que son perfectos en sus labores y que cada día quieren ser mejores. Y como dijimos, otros sacarán la vuelta, hermano. En las empresas vamos a encontrar trabajadores que quieren que a la empresa le vaya bien, y vamos a encontrar trabajadores en que les va a dar lo mismo que a la empresa le vaya bien o le vaya mal. Y ahí es donde se produce la diferencia, hermano. Esto en la parte laboral, ¿cierto? Yo tomaba este ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo secular, un ejemplo del diario vivir. Pero ¿saben ustedes que también este ejemplo lo podemos llevar también a la iglesia? Si esto lo llevamos a las cosas espirituales de Dios, a la iglesia, nosotros como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, debemos ser cristianos entendidos, hermano. Debemos ser gente responsable, gente esforzada, disciplinados en la comunión con Dios, responsables con su iglesia, gente sensata, gente que realmente les deseen que a la iglesia del Señor puedan también otros venir, ser un buen testimonio. Hermanos, que seamos hermanos disciplinados, esforzados en la comunión con Dios. Miren, la sensatez, ahora vamos a ver el significado de sensatez. Sensatez significa ser personas de un buen juicio, con cordura, prudentes, personas capaces de sopesar las cosas o las consecuencias antes de actuar. Mire lo que dice lo que es sensatez. Tomarle el peso a las cosas de Dios, a mis actos, a mis conductas. Sensatez significa ser moderado, no necio, cauteloso, persona fácil de tratar, razonable, tranquilo, temperante, equilibrado en su vida. O sea, en el fondo lo que te está diciendo, ser una persona que tenga dominio propio. Una persona que tiene dominio propio es una persona con sensatez. En este sentido, el apóstol Pablo nos invita a través de estas palabras a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestras propias acciones y pensamientos, a examinar nuestras palabras, nuestras conductas, todo lo que hagamos, hermano. Y sabemos que el Señor da un ejemplo, ¿cierto?, de la paja en el ojo. A veces somos buenos para mirar la paja ajena y no vemos la viga que tenemos nosotros muchas veces en nuestro ojo. Y nos ha pasado, hermano. ¿Ah? Nos ha pasado. Ahora, ¿saben para qué o por qué es importante esto? Para saber si realmente tu vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es importante entender esto porque podrás realmente comprender qué es lo que quiere Dios también para tu vida. Por eso que debemos aprender cada día a ser sensatos, prudentes, en todas nuestras decisiones, hermano. Porque la vida cristiana consiste en cada día ir tomando decisiones e ir dando pasitos. Pasitos. No importa que sea de a poquito, hermano, pero la vida cristiana siempre es ir tomando decisiones e ir avanzando. No importa que otros avancen, hermano, kilómetros y kilómetros, pero lo importante es que tú
avances en la vida cristiana. ¿Para qué? Para que cada día podamos ser sabios en nuestra manera de hablar, sensatos en nuestro proceder, para ser personas de buen juicio, personas con cordura, buscando siempre, hermano, la voluntad de Dios y el bien común de todos, el bien común de la iglesia. Para que también seamos creyentes que sepamos tomarle el peso a las cosas de Dios, a saber medir las consecuencias de nuestros actos antes de dar un paso y tomar decisiones, hermano. Esto nos servirá, hermanos, para el resto de nuestra vida. Y nos servirá para estar en la iglesia del Señor y también para estar en algún trabajo o en otras labores que son ajenas a la iglesia. Te servirá para todo, hermano. Mire, 1 Corintios 3:19. Ahí mismo, 1 Corintios 3:19. Mire lo que dice. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Se da cuenta? La sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, hermano. Proverbios 19:13. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová Dios se irrita su corazón. Tarde o temprano la insensatez, hermano, te puede hacer torcer tu camino. No te vas a dar ni cuenta. Si vives insensatamente en tu vida, no te darás cuenta cómo tarde o temprano tu camino se torcerá. Y luego te irás en contra de Dios y se irritará tu corazón. Por eso, hermanos, siempre seamos sensatos en nuestro proceder. ¿Para qué? ¿Saben para qué? ¿Y por qué es importante esto? De ser siempre sensatos para no caer en la trampa del enemigo, hermano. ¿Y quién es nuestro enemigo? ¿Es tu prójimo? ¿Es tu hermano en la fe? ¿Es tu familia? ¿Son tus padres? ¿Son tus compañeros de trabajo? No, hermano. Tu enemigo principal es el diablo y sus demonios. Satanás, el tentador, el príncipe de este mundo y de este sistema. Ese es tu enemigo, hermano, principal. No tu familia, no tus seres queridos, no tus hermanos de la iglesia, sino el diablo. El diablo es el que quiere alejarnos de la voluntad de Dios y que vivamos siempre insensatamente nuestra vida. Él es Satanás el que quiere que siempre tu vida y tu relación con Dios caiga constantemente en insensatez, para que tarde o temprano tu camino, hermano, sea torcido y luego tu corazón, hermano, se irrite, se contamine y se corrompa. Y luego que pase eso, hermano, ¿sabes lo que viene? Ahí viene el orgullo y la soberbia. Satanás lo que quiere es que lleguemos a ser personas necias, insensatos, tontos. ¿Para qué? Para que fracasemos, hermano, en nuestra vida cristiana. Para que fracasemos
en toda la obra de Dios, para que fracasemos en todos los propósitos que Dios tiene para tu vida. Es el diablo el que quiere destruir toda obra de Dios en nosotros. ¿A través de qué? A través de la insensatez. Para que tú no llegues a ser una persona entendida en las cosas de Dios. Por eso que el pastor Nicolás siempre nos está diciendo que estudiemos, preparémonos, capacitémonos, examinemos la palabra, meditémosla. Justamente a través de eso es que es difícil que el diablo pueda engañar a una persona y pueda caer en la insensatez. Por eso debemos ser entendidos. Este texto habla de que debemos ser entendidos en la palabra de Dios, de cuál sea realmente la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y esto, hermano, no es solo saber y llenarnos de conocimiento, hermano, y aprenderte, hermano, sermones y versículos, hermano, y saberte la Biblia de tapa a tapa, hermano. No se trata de eso, sino se trata de vivir una vida, hermano, en cordura, en sabiduría, en sensatez. Porque hay muchos cristianos que saben mucho, hermano, pero están engañados. Están en iglesias falsas, con un evangelio errado. Por eso que debemos cada día estudiar la Escritura, cada semana la Escritura, ponerla por obra, los mandamientos de Dios, ponerlos por obra. Eso es lo más importante en la vida cristiana, hermano. Más que llenarte de conocimiento, es poner por obra la palabra de Dios. Hay mucha gente que sabe mucho de Dios, pero no ponen en práctica la palabra de Dios en su vida. Por eso que Dios nos llama a crecer en fe, a ser entendidos de la palabra, para que lleguemos a entender cuál es realmente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y que podamos también vivirla en santidad, vivirla en el temor de Dios. La pregunta es, ¿estamos siendo sensatos o insensatos delante de Dios? ¿Estamos realmente entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Estamos realmente viviendo una vida plena de abundancia en Dios? ¿Estamos siendo sensatos con toda la información que estamos recibiendo en nuestra vida? ¿O escuchas mensaje tras mensaje y sigues siendo la misma persona? ¿Tienes claro cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Eres sensato con todo el conocimiento que estamos recibiendo de parte de Dios? Son preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos y que nos sirven, hermano, para saber cómo estamos viviendo en nuestra vida y para saber si hay insensatez también y que Dios nos ayude para poder sacar eso y pueda la sensatez gobernar nuestra vida. Sabemos que la mayoría de los cristianos en muchas iglesias, hermanos, están viviendo en una tremenda insensatez. Hoy en día más que nunca, las iglesias están llenas de insensatez. Y lo digo con mucho respeto, hermano, porque yo estuve en iglesias así. Yo vengo de iglesias, hermanos, donde lo que se predicaba no era correcto, hermano. Fui muchos años insensato y me pongo como ejemplo y no me da vergüenza decirlo, hermano. Por eso que esta palabra la recibo en mi corazón con humildad. Porque yo fui también insensato en su tiempo.
No fui una persona entendida en las cosas de Dios. Ahora recién estoy conociendo la palabra de Dios, estoy conociendo la sana doctrina y me ha liberado de muchas cosas, hermano. Y me ha traído paz y esperanza. Y ahora puedo decir que estoy caminando en un evangelio correcto, en un evangelio puro, santo, en un evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios, sin engaño, sin manipulaciones, hermano. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos y grandes ministerios, con miles de creyentes, hermano, no están siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor en sus vidas. Muchos cristianos no quieren hacer incluso la voluntad de Dios y se resisten, hermano, a la voluntad de Dios o se resisten a la verdad, conociendo ya que hay cosas que no son correctas, pero las hacen igual. Eso ya es vivir en insensatez. Caen en una vida carnal, insensible a la verdad o a la mentira. Les da lo mismo ya vivir en el pecado. ¿Y qué tarde o temprano caen en qué? En religiosidad. Como los fariseos. Como la gente que gobernaba el templo en esos años en Jerusalén. Gente que no le importaba la espiritualidad de las personas, que conocieran la verdad, que conocieran al Señor. Solo lo externo. Y, por supuesto, recibir beneficios. Usando el templo, usando la palabra de Dios, usando la iglesia, hermano, en este caso ahora. Por eso que a otros ya les da lo mismo hacer o no hacer la voluntad de Dios. Ser entendidos o ser insensatos. Mire, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te habla tres cosas. La buena voluntad de Dios, te habla de que debe ser agradable en tu vida y perfecta. Por eso que este pasaje nos habla que no hay nada en la voluntad de Dios que nos pueda perjudicar, hermano. Todo lo contrario, te hará una persona sensata. Te hará una persona entendida en las cosas de Dios. Por lo tanto, te beneficiarás, hermano, si logras ser un entendido en las cosas de Dios. Desgraciadamente, hermano, a veces abundan más los insensatos que los entendidos, hermano. Las iglesias están llenas, hermano, ministerios llenitos, hermano, congregaciones de miles, de cientos, pero siendo personas insensatas y no entendidos realmente en la verdadera palabra de Dios. Por eso que Pablo dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y un entendido, hermano, un entendido en las cosas de Dios es una persona que es un conocedor. Es una persona que cultiva la palabra de Dios. Mire, Proverbios 16, búsquelo ahí, anótelo. Proverbios 16, 20 al 22 dice: el entendido en la palabra, dice, hallará el bien. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová Dios es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento
al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Hermano, estamos viviendo un tiempo profético, un tiempo concreto de mucha insensatez y apostasía en nuestros días, como nunca antes, hermano. Estamos viviendo tanta apostasía y tanto engaño y mentira. En la vida cristiana, hermano. Como nunca antes, hermano, está habiendo tanto engaño. Y es porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 5, mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, decía el apóstol, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? O sea, ya estamos viviendo tiempos de apostasía. Es un tiempo profético el que estamos viviendo, hermano. Ahora, ¿cuál es el hombre de pecado? ¿Cuál es el hijo de perdición? ¿Quién es? Es el anticristo. Pero antes de que venga el anticristo, primero vendrá ¿qué? Este tiempo de apostasía, hermano, de insensatez, de una falta de conocimiento tremenda. Y ya luego que una vez venga todo esto y se cumpla, vendrá el anticristo. Pablo ya les estaba hablando a los tesalonicenses de este tiempo de apostasía y de engaño. Ya, imagínense que él lo habló hace más de 2000 años. Y ya el apóstol está advirtiendo de esta situación de apostasía, de insensatez, de falta de entendimiento. ¿Cuánto más ahora, hermanos? Que se está dando de una manera tan generalizada. La apostasía, hermano. Ahora, sabemos que siempre ha habido apostasía. Siempre hay gente que se va a ir. Se van a salir de los principios verdaderos del Evangelio. Pero ¿saben qué? Nunca tanto como ahora. Y ahora que estamos viviendo este tiempo, ya pronto, hermano, el anticristo vendrá. Y se cumplirá, hermano, esta palabra. Sabemos que siempre han habido creyentes, hermano, que se han ido, que se han vuelto atrás. Pero nunca como ahora. Nunca como ahora ha habido tanta desviación de la verdad. Iglesias, como decía, llenitas. ¿Pero en camino de qué? En camino de locuras, en caminos de insensatez, de una falta de entendimiento tremenda, apartados totalmente de la verdad, enseñando cosas falsas. Iglesias apóstatas. Y la apostasía sabemos que es apartarse de la fe, abandonar lo que una persona creía en el principio,
alejarse de su propia fe, de sus creencias, salirse de la verdad bíblica. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermano, apartándose de los ideales que tenían? ¿Cuántos cristianos apartándose de los verdaderos valores y principios de Cristo, de los verdaderos mandamientos del Señor? Y empiezan a seguir mandamientos de hombres. ¿Cuántos cristianos hoy en día están desertando ahora mismo, en este momento? Miles están desertando, hermano, abandonando iglesias, abandonando sus principios. ¿Por qué? Justamente porque no hay un buen fundamento en las iglesias. ¿Cuántos cristianos hoy en día que en un momento defendieron el Evangelio, predicaron, hablaron con denuedo, llenos del Espíritu Santo, y ahora están rezagados? Se quedaron atrás, ajenos al verdadero Evangelio. ¿Cayeron en qué? En insensatez. Dejaron el entendimiento y el diablo los engañó y los volvió personas insensatas. Por eso, que ¿sabías tú que aún estando en la iglesia, tú puedes ser una persona insensata? Hay muchos creyentes, hermanos, que están yendo a una iglesia, pero viven una vida insensata. Porque están viviendo un evangelio contaminado, sucio, con falsas creencias, con gente que no vive en la verdad, con gente con una tremenda falta de entendimiento. Gente viviendo un evangelio, o creyentes viviendo un evangelio torcido. Cristianos viviendo en insensatez. Cristianos que se vuelven como esa higuera, estériles, infructuosos. ¿Por qué? Porque dejan de orar, dejan de perseverar, dejan la palabra, se alejan de la comunión de Dios, se alejan de la iglesia. Otros no se congregan, no vienen a la iglesia, no le dan el tiempo que Dios merece en su vida. No aplican los principios y valores de Cristo en su vida. Se transforman en personas insensatas y simples oidores y no hacedores de la palabra de Dios. No se alimentan como debe ser de una palabra en una sana doctrina. La escuchan, pero no les entra en su corazón. Y menos la ponen por obra, hermano. Y así van cayendo en insensatez y su vida se va debilitando y su fe se va debilitando, hermano. Terminan siendo personas infructuosas, estériles, débiles, terminan apagándose y perdiendo la salvación, hermano, tan preciada que Dios les dio. Por eso que debemos cuidar, hermano, la salvación. ¿Puede un cristiano llegar a perderse? Sí, hermano. Los calvinistas dicen que no, que esto es falso. Pero sí, realmente tú puedes llegar a perder tu fe y tu salvación. Y la palabra de Dios nos advierte. Hebreos 2, 1 al 3, mire, un poquito más adelante. Hebreos 2, 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea aquí nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, hermano? A esta palabra
Usted le puede agregar Filipenses 2, del 12 al 16. Y una palabra más de advertencia, Hebreos 10, 26 al 31, que sé que usted la conoce. Es por esto que Pablo nos exhorta, hermano, a no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire, si me lo permite, vámonos a Filipenses, a ver qué es lo que dice. Son textos que hay que leerlos, hermano. Filipenses 2, 12 al 16. Mire lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Imagínense, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se dan cuenta? Ácidos en la palabra, ácidos, no ácidos de andar así, ácido no, ácido significa aferrados a la vida cristiana, aferrados a la palabra de Dios. Ácidos significa inconmovibles en las cosas de Dios. Por eso que hay tanta iglesia y cristianos, hermanos, que no son ácidos, que no son personas con cordura, que no son personas prudentes, sensatas. Ministerio, iglesia, hermanos, que rayan la locura. Vaya a meterse a estas iglesias evangélicas que hay, no digo todas, pero en general, iglesias que hablan pura locura, hermano. Gente fanática, frenética, gente carismática, religiosa, gente haciendo locuras, verdaderas locuras, hermano. Yo estaba en culto, así, donde la gente, hermano, se cae al piso, se revuelcan, otros hablando incoherencia, hablando lenguas, imitando un don de lengua que ya no existe, hermano, porque las lenguas eran idiomas, no palabras incoherentes, no eran balbuceos. Pero una locura, cultos, hermano, donde son una locura, hermano. Otros tirándose agua, otros cayéndose, otros actuando como epilépticos. Hermano, verdaderos cultos donde se ve insensatez, falta de entendimiento. Ministerios, iglesias insensatas. ¿Y qué hacen todo eso? ¿Saben para qué? Para sentirse más espirituales, hermano. Apelan a lo exterior. Gente llevada o iglesias llevadas ¿a qué? A la sugestión. Ministerios, iglesias insensatas, que son verdaderas piedras de tropiezo, hermano, para la obra de Dios. Y por supuesto que en esos lugares quienes gobiernan la iglesia o quienes pastorean, hermano, son verdaderas piedras de tropiezo también. Cultos falsos, con falsas enseñanzas, adoraciones falsas. Y esto, hermano, es un peligro para los creyentes. Y es un peligro real. Por eso Pablo nos advierte que debemos cuidarnos de estas cosas, hermano. Debemos ser sensatos y no caer en insensatez, hermano. ¿Y saben por qué Pablo
nos advierten estas palabras porque a veces cristianos buenos, hermano, caen en estas cosas y se contaminan. No solo de falsas enseñanzas, sino que se contaminan de malas conductas, de actitudes que nada tienen que ver con la comunión de Dios, con la adoración a Dios. Mire, vaya a Romanos 16, ya estamos terminando. Romanos 16. Mire, vámonos a Romanos 16. 17 y 18. Mire lo que dice el apóstol. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, dice. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, o sea, de los faltos de entendimiento, como dice Efesios. Cuando tú no tienes entendimiento, pasas a ser una persona ingenua, y cualquiera viene y te mete el dedo. Nuestra vida en algún momento, yo en algún momento fui un ingenuo, fui un insensato, hermano. Y por la misericordia de Dios, hermano, es que estoy aquí y pude ahora enderezar mi vida y enfocar mi vida en la sensatez. Le doy las gracias al Señor y la gloria es para Él, hermano. Si aprendemos a ser sensatos y no insensatos, podremos siempre, hermano, discernir a través no solo de la Escritura, sino de la forma que tienen estas personas de servir al Señor, y podremos, hermano, entender cuando una persona esté en insensatez o siendo sensato, hermano. No es que andemos juzgando, sino que Dios te va a dar el discernimiento para darte cuenta cuando es una falsa doctrina o cuando una persona o uno pueda entrar en insensatez, o cuando algo no esté alineado a la palabra de Dios. Aprenderás a discernir para también no ser piedra de tropiezo para otros, sino ser entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Primera de Corintios 10, 32 y 33 dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Cuidémonos, hermanos, de no llegar a ser gente insensata, a no llegar a ser una iglesia poco entendida en las cosas de Dios, a no llegar a ser piedras de tropiezo, hermano. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque si tú vives sensatamente en tu vida y siendo un entendido en las cosas de Dios, podrás tal vez ganar a otro para Cristo. Por eso que seamos gente sensata, para que la luz del Evangelio pueda resplandecer en otros y pueda, no solo tu vida, sino que otros puedan glorificar a Cristo y Cristo pueda ser manifestado en todo, en esa vida y en tu vida, hermano. Esa es la voluntad de Dios, perfecta y agradable ante los ojos de Dios. Para que lleguemos también a ser gente entendida, hermanos. Gente sabia, gente que actúa con sabiduría, gente responsable ante la vida cristiana que Dios nos puso por delante, hermano. A ser personas
hermano, consecuentes con nuestra vida cristiana, con lo que hablamos. Que Dios nos ayude, hermano, a ser cristianos sensatos, para ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, perfecta y agradable para nuestra vida. Responsables con nuestro llamado. Eso en el fondo también lo que te está diciendo el apóstol. Como reflexión, hermano, si hemos sido insensatos o faltos de entendimiento, pidámosle perdón a Dios, hermano. Y si hemos sido poco entendidos, pidámosle a Dios que nos dé más entendimiento. Y pidámosle a Dios que nos ayude a esforzarnos más, a ser personas diligentes en todo lo que hagamos, por muy humilde que sean las cosas en la iglesia o en tu servicio, que eso poquito que haces lo hagas con diligencia, siendo siempre sensato y entendido en las cosas de Dios. Para que seamos una iglesia que sea una antorcha y una luminaria para otros. Para que el Evangelio de Cristo pueda resplandecer también en otras vidas. Que Dios nos ayude, hermano, a renovar nuestra mente, nuestro corazón. Que Dios nos ayude a cada día tener un mejor entendimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pablo nos insta a dejar la insensatez y a buscar la sabiduría y la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y saben para qué? Para llegar a ser como Cristo y vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Esto, hermano, nos dará la certeza de que estamos caminando por el buen camino. Esto nos dará la certeza de que estamos caminando por un camino angosto y no por el camino ancho, hermano. El ser sensatos te hará vivir una vida con verdaderos propósitos en Dios. Y por supuesto que Dios te usará. Porque Dios no usa a los insensatos. Dios no usa a los que no tienen entendimiento, hermano. Dios usa a aquellos que son sensatos, que buscan la voluntad de Dios perfecta y agradable. Y que seamos de esas personas, hermano. Así que espero que esta palabra pueda caer en buena tierra en tu corazón y pueda dar mucho fruto, hermano. Vamos a hacer una oración. Parémonos. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a no ser insensatos delante de ti, Señor, sino que seamos cada día personas con entendimiento, que podamos esforzarnos, Señor, por ser cada día mejores cristianos, que podamos saber cuál es la voluntad perfecta y agradable en nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos. Y si hemos caído en insensatez, en falta de entendimiento, perdónanos, Señor. Y ayúdanos como iglesia a avanzar en la vida cristiana, Señor. Queremos vivir plenamente en ti, Señor. Queremos siempre agradarte a ti, Dios mío, en todo lo que hagamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.